Hola, bienvenidos a Voces del Escenario. Hoy estamos con Daniel Medina, el creador, director y dramaturgo de Espectro Doméstico. ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar aquí. Bueno, Dani, yo te llamé porque como estamos hablando ahorita antes de que empezáramos, pues yo decía, quiero retomar todo este tema de las entrevistas, pero pues también justamente como una de las bases de todo Hablemos de Teatro ha sido como recuperar la memoria de los grupos, también digo, pues creemos memoria de lo que está pasando ahorita. Entonces dije, ¿quién más que Daniel, que pues últimamente lo veo que se mueve un montón, que tiene un montón de giras, o bueno, que tuvo una gira hace poquito, que prácticamente cuántas obras no tienes al año en repertorio, ¿sabes? Como que eres una persona que todo el tiempo está constantemente sacando temporadas, todo el tiempo está como esta obra, ¿sabes? Y como que por lo menos en mi ignorancia veo que pues de los nuevos creadores jóvenes eres como el que ahorita más persevera y como que intenta sacar más proyectos. Entonces dije, bueno, vamos a rescatar la memoria de lo que está pasando también con los jóvenes hoy en día. Pero pues todo eso tiene un inicio. Tú cómo empezaste, cómo dijiste, no, es que esto que come tanta mierda que es el teatro es lo que me apasiona y quiero meterme por ahí. Mm, No, seguramente si al inicio hubiera sido, quiero meterme a comer mierda al teatro, no lo hubiera hecho. Porque justamente creo que esta imagen de perseverancia, de hacer tantas obras al año, de hacer tantos proyectos, en realidad es un patrón que nadie te está pidiendo. O sea, que tú mismo a veces crees que la gente te lo pide, Ujú. pero es mentira. O sea, a nadie le interesa si dejas de hacer obras, ¿no? Como si el año siguiente yo decido como no hacer una obra más, no creo que tenga una deuda grande con el mundo y creo que ese es el golpe más, pues más duro de esto, ¿no? Al principio uno cree que sí, que la gente lo necesita a uno. Y sí, o sea, hay gente que empieza a necesitarlo, pero no es una necesidad vitalicia ni es necesidad para siempre, es un asunto como de sincronías. Entonces sí había un punto en que yo decía como, bueno, este año hay que hacer una obra nueva y este año hay que escribir otras tantas, pero en realidad es algo que uno al principio hace por curiosidad y por evadir, digamos, otras cosas con las que no estás de acuerdo y entonces empiezas a hacer esto, pero además las empiezas a hacer cuando todavía hay mucha dependencia, ¿no? Familiar, donde no pensarías que hacer esto es como lo que puede ser sostenible o lo que puede darte de comer. O sea, al principio es porque tienes el tiempo y al principio tienes como esta licencia de juventud, ¿no? Como que la puedes embarrar y no pasa nada. Ujú. Pero ya eso va cambiando, o sea, y ya después como, ok, ya no vives con tus papás, ya no, ya digamos, no llegas a la casa y te tienen un plato servido, sino que ahora esto es de verdad, ahora estás viviendo solo, ahora de ti depende una mascota. Mm, Se supone que debería seguir haciendo esto como cuando tenía 18 años, y lo digo como si tuviera 60, pero igual es mucho tiempo. Mm, que ya el patrón cambia, ¿no? Y entonces ya deja de ser importante decir que hay que hacer tantas horas al año, sino que ya hay que pensar en que hay que ser coherente con lo que uno piensa y con lo que uno quiere. Y si eso implica dejar de hacer teatro, pues que implique. O sea, no es esto lo más importante. Lo más importante vuelvo y digo, ser coherente con lo que se piensa, lo que se hace. Y si eso en medio de la nada es un escrito, chévere. Si es una obra, buenísimo. Y si esa obra gira por Colombia o se va de Colombia, buenísimo, pero no es lo que hay que hacer, o sea, no es lo que hay que cumplir. Entonces sí, cuando me presentaste, decía como, uff, ¿quién más sino yo? Pues no sé, siento que hay tanta gente muchísimo o tantísimo más disciplinada o con más ambiciones en el teatro, como dispuestos a hacer y a buscar espacios que yo digo, no me identifico, no,
no he sido ese ambicioso, no he sido ese ambicioso y tal vez estar a veces trabajando con gente ambiciosa es lo que hace que cree esa imagen, ¿no? Del chico perseverante. Pero no creo que sea así, pero está bueno hablar de eso. Igual creo que, por lo menos a mí me pasa personalmente, que es como que uno necesita su parche, ¿sabes? Mm, Como que cada quien es bueno para cada cosa. mm, Y tal vez sí, como que estás como la imagen. eh, no sé si fuiste el fundador o no, quería preguntarte ahorita eso, como cómo llegó Espectro Doméstico, pero también creo que es como, o la voy a dirigir hacia allá, como que igual uno se rodea de un grupo de gente que es muy necesario para uno también salir adelante, porque entonces el otro es bueno en otra cosa y te apoya, mm. entonces tú te puedes dedicar a pensar y justamente como no cumplir con esta cuota de explotar el teatro, sino hacer teatro porque genuinamente valga la pena, pero que haya alguien detrás tuyo Mm. diciéndote, hey, es que igual tenemos que hacer algo, Sí. tenemos que comer o, ¿sabes? Como que el grupo igual tiene que seguir prosperando. Mm. Entonces, no sé cómo, por lo menos para ti, se crea como este grupo, no sé si es espectro doméstico o si hay otras personas como que todo el tiempo están contigo, como que de alguna u otra forma es el equipo. Mm. Y no solamente eres como tú la cabeza, sino que genuinamente es como un circulito ahí que todo el tiempo va creando lo que va saliendo día a día. Eso va mutando y es bonito ver cómo muta y cómo a veces definitivamente hay que decir que somos un grupo, porque es importante decirle a otros grupos que uno tiene el suyo, ¿no? Ujú. Como eso es vital a veces, como no, ¿y cuál es tu grupo? No, mi grupo es ese. O sea, es muy bonito para el ego en ciertos momentos, pero cuando llegas a tu casa y digas, bueno, y qué es un grupo? ¿Y qué es todo eso? ¿Y qué es agrupación? ¿Y qué es constancia? ¿Y qué es empresa? Y etcétera. Yo siento que, digamos, este entorno, o sea, las personas con las que uno se rodea siempre ha sido más importante que las ideas que yo tengo como en el teatro. Porque, por ejemplo, creo que no hubiera yo empezado a hacerlo si no hubiera tenido lectoras. Porque creo que, y digo lectoras porque solo sentía en algún momento la confianza de darle mis escritos a amigas mujeres, ¿no? No sé si era como una predisposición a que los hombres no me iban a leer como yo creía o como yo quisiera que me leyeran. Ujú. Y porque también he sentido a lo largo de mi trabajo que una mujer es un gran filtro, ¿no? Como de sensaciones, de percepciones, de pensamientos. Entonces siempre les mostré a mis amigas como lo que escribía. Y entonces ellas justamente les gustaba mucho leerme. Entonces yo decía, ah, bueno, si les gusta le, si les gusta leerme, les gustará que les escriba, Ujú. ¿no? Entonces, escribirles qué, escribirles cuentos y ya después, si se quiere ser más tridimensional, pues se escribe teatro, ¿no? Se puede, se puede. Entonces creo que gracias a las lectoras parece una convivencia de 10 de 100 mujeres, pero estoy hablando de 3 cuatro. Entonces gracias a esa cobija y a esa protección, pues uno entra a probarlo, uno entra a probarlo y en ese ejercicio de hacer una obra que ya implica buscar una sala y buscar gente que lo vea a uno, se hace necesario en esos protocolos de tener un nombre, porque de pronto a mí sí me parecía medio maluco que fuera una obra de Daniel Medina y ya. Incluso también tengo ese problema tenía ese problema con ponerle nombre al grupo o nombre a la cosa que tuviera mi nombre, porque justo creo que había que olvidarse del nombre y había que crear otro sello. Entonces al principio, pues fue como un nombre, teatro tal cosa, que etiqueta y que le dice a la gente que teatro es lo que hacemos. Ujú. Pero yo me di cuenta que no sé qué es lo que hago. Entonces no puede llamarse teatro, ni puede llamarse Cosito Films, porque tampoco es solo cine lo que quiero hacer, ni editorial, es como no, porque siento que me estaría comprometiendo con algo que a lo mejor mañana va a tener otro sentido y entonces voy a tener que cambiar el nombre. Entonces voy a ponerle un nombre que pueda como tener bastante espacio para que podamos dedicarnos a hacer café
hacer entrevistas o hacer obras y ya está. Entonces, más que pensar en un grupo, mi grupo soñado, mi familia, es pensar en ese sello respaldo que se desprenda de mi nombre y ya está. Y en ese juego, pues he estado muy bien rodeado, o sea, se ha podido, digamos, circular y crear gracias a las personas que han estado presentes, pero pues han sido personas que se han ido, pues porque de todas formas no dependen de ellas y ellos el funcionamiento de esto. O sea, han sido importantes porque han demostrado y han impulsado a que esto crezca y se parezca a otra cosa, a que nos presentemos en tal lugar, a que escribamos otras cosas, a que pensemos nuevas formas de visibilizarnos a nosotros y a otros, que toma bastante espacio el espectro y por eso tiene muchos significados y por eso me cuesta decir que somos un grupito de 5 que hacemos cosas. No, es distinto. Igual le debo un montón a varias mujeres y hombres que a lo largo de estos 8 años han pensado, hecho, se han vestido, han contado, han publicado, han viajado. Ah, sí, eso es el espectro. Ah. Igual me parece muy chévere como eso que dices de, pues las cosas mutan, ¿no? Y creo que hoy en día es muy importante como reconocer cómo van mutando las generaciones también. Y cómo va mutando el mismo teatro o eso mismo. Yo por lo menos últimamente he visto que ya no nace tanto como compañía de teatro, agrupación, no sé qué, producciones, Mm, justamente porque creo que la juventud está buscando hacer algo muy distinto. mm. O como que estamos tan bombardeados todo el tiempo de, no, es que hay, por ejemplo en mi caso, es que hay que hacer redes, pero al mismo tiempo tienes que estar haciendo castings, pero tienes que hacer teatro, pero tienes que hacer cine porque si no haces cine o televisión no vas a comer porque el teatro no te da, ¿sabes? Como que tienes que hacer, entonces claro, te surge, no sé, quiero grabar entrevistas, pero entonces compañía de teatro tal presenta entrevistas, suena raro. Raro. Entonces creo que estamos en una mutación que a mí me parece interesante, siento que todavía no se da, también porque por lo menos recuerdo que cuando estudiaban decían como, no, es que ahorita la movida nueva del teatro es el teatro postdramático, Ujú. que es una cosa súper rara y que yo hoy en día no termino de entender y como que siempre me queda la pregunta de, bueno, es que eso no se ha definido, o si ya se definió, o si ya una persona le puede poner palabras y puede decir, se hace así, asá, y estos son los pasos, Ujú, pues es una época que ya pasó, ujú. ¿sabes? O sea, ya sé que el post-dramático, ahorita está surgiendo algo nuevo. ¿Qué crees tú como una persona que últimamente está intentando explorar como todas estas ramas y como diversificarse en este espectro? Autista. Eh, en este espectro, ¿qué es lo que está pasando? ¿O cómo crees tú que, como un joven, no te voy a poner aquí la carga de como la voz de los jóvenes, no, como tu individualidad, cómo crees que está mutando toda esta nueva forma de hacer teatro, de ni siquiera hacer teatro, como de buscar hacer arte, de entretener a la gente? Sí, qué loco esto de lo postdramático, ¿no? Porque Sí. además es un término que se acuñó también para decir que el teatro llegó a un punto en que era inentendible, o Ajá. sea, que ya la gente está demasiado sollada, o sea, ya la gente llegó a un clímax en sí mismo y entonces eso ya llega a ser incomprensible, pero yo en realidad, o sea, sí he visto muchas obras que no entiendo qué está pasando allá, pero yo no creo que eso sea postdrama. Yo creo que de hecho eso es lo más dramático del mundo. Es decir, como si hay algo, si hay un grupete de personas haciendo cosas que yo no entiendo, pues eso es un drama, porque el drama de no entenderlo, ¿no? Ujú. Entonces, difícil decir que es postdramático por ser lejano o por ser inentendible. Yo en realidad creo que si bien el postdrama hizo parte de nuestros tiempos o de nuestro teatro, creo que ahorita nos ha interesado mucho ni devolvernos al drama de antes, ni hacer el drama después del postdrama, sino entender de qué manera nosotros nos ligamos al drama. O sea, nuestra generación, en nuestros tiempos, nuestra política que no es nacional, nuestra política desde luego es súper internacional. Entonces, según todas esas cosas, ¿cómo nos acercamos desde el drama? ¿Cómo el drama puede estar ahí para ampliar el registro?
Entonces creo que sí es un tiempo, y ahora que hablamos de mutación, creo que es un tiempo bastante dramático. Y lo dramático está también en la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Entonces no hay nada más dramático que no saber qué va a pasar, ¿no? Ujú. Y además sí es una generación muy dada a la ansiedad y al miedo al futuro y al mañana no sé qué. Sí. Eso es un drama. Eso es un drama y con eso se hace teatro. O sea, no digo que con ese tema, sino en medio de eso llegas a escribir a la casa. En medio de todos estos problemas es que llegas a ensayar y llegas al final y llegas. En vez de estar en tu casa llorando, mejor sales de la casa y llegas al ensayo, es todo un drama. Entonces siento que ahorita a lo que muta es así como a relacionarnos al drama desde unas realidades que son muy distintas a las anteriores. Así la gente diga, no, la cosa se repite y ustedes están viviendo lo mismo que nosotros vivimos, pues no sé, pues sí a la vez no. O sea, algo definitivamente particular debe tener este presente, a diferencia de los otros muchos que hubo. Con eso los nuevos dramas y como... Es que creo que lo que dices es una cosa muy generacional y más que todo con los jóvenes. ¿Sabes a mí qué me ha pasado últimamente? Como que digo, parce, tengo unas ganas de hacer una obra sobre X o Y tema Ujú. y por lo menos en gente que no está en teatro, esta cosa es que ustedes generación de cristal, la salud mental al final era una cosa que antes no se le ponía tanto cuidado, entonces como la sociedad normal es como, o bueno, no la sociedad normal, como las generaciones pasadas es como no quiero ver esto, entonces también eso reduce a que solamente le podemos hablar a las nuevas juventudes, pero también pasa con la gente que está ahorita en teatro, que es como pues es que ya todo está hecho, todo ya se inventó, nuevas narrativas, ¿sabes? Como que uno al final queda, bueno, ¿cómo peleo contra esto, no? Porque me estás poniendo una pared acá generacional y aparte me estás poniendo una pared acá creativa Mm, y acá otra metódica de lo que se supone que la academia te enseña y mm. al final es como, pues marica, yo quiero hacer simplemente lo que está en mi cabeza y quiero hacer catarsis en escena o botando toda la mierda de lo que me está pasando porque, o si no, Sí, Ajá. Entonces, no sé, tú, ¿cómo peleas con eso? O no se pelea o se deja ahí pues o... uno pelea con uno mismo. O Ajá. sea, eso que uno dice que uno pelea con el teatro, pues no sé. De hecho, yo creo que el teatro y nuestro teatro, pues en promedio es todavía muy hegemónico, es decir, todavía no se ha dicho todo. O No. sea, yo creo que los espacios para decir lo que hay que decir siempre se refugia en o sea, siempre se refugia en todo menos en el teatro, porque el teatro, de alguna forma, en esta construcción como hegemónica en la que venimos acostumbrados, pues siempre se dice lo que está bueno decir, ¿no? Y si queremos ser polémicos, pues suavecito, ¿no? Como, No, y con esa fachada de no tienes que ser moral, el teatro no es sí, moral, sí, no juzgues a tu personaje, exacto, pero si hablas de esto. exacto. Entonces, ese lugar de decir lo que sea, yo siento que el teatro, pues no lo tiene. O Ajá. sea, o igual uno va a ver las obras y a uno le gusta el teatro, o sea, sí, pero si estuviéramos hablando de decir lo que sea, pues no. Yo siento que todavía nos falta como sentirnos más incorrectos y como y que ser incorrectos no es funar a todos, ni denunciarlos, ni vuelvo y digo ahorita hablando del postdrama, pues como hacer locuras, ¿no? Como, ay, sí, hacemos lo que sea. Es poder abordar como temas que sabes que va a desestabilizar, pues digo yo, un sistema y a la vez no, porque igual las obras no van a ser mejores personas a la gente que ya está rodeada con los poderosos. O sea, estas obras que tú hagas solamente igual van a ser pues como jajaja de la gente que no va a cambiar también. O sea, entonces también entiendo por qué el teatro no es un lugar para decir lo que sea, ¿no? Pero, y por eso, digamos, este 2025, también he estado en un estancamiento de decir, entonces, ¿cuáles son las obras que hay que hacer de aquí en adelante? Si para hacer teatro tengo que ser correcto e incorrecto de esta manera, porque además ser incorrecto de cierta forma es una manera más de ser correcto, entonces, ¿qué es lo que, para qué es que sirve el teatro entonces? O sea, para decir lo que sea, para hacer lo que sea o para qué, ¿no? Pero esa pregunta está chévere no contestarla también todavía, porque justo uno termina sabiéndolo cuando lo hace, o sea, no Claro. cuando planea cuál va a ser su siguiente obra. Bueno, yo quiero una obra que,
no sé, vete y lo pruebas con la gente que en realidad es la que hace la obra, ¿no? Tus ideas, tu texto, tu teatro, todavía no es suficiente, o sea, falta esa recepción que termine de decir qué es lo que más o menos se viene a hacer, ¿no? Como, y cada obra tiene su respuesta, sí, sí, es una sincronía como bien loquita. Igual, bueno, yo creo que no es una cosa que tenga respuesta ahorita, pero esto cambia y con pinzas, Ujú. pero igual, por lo menos en tu caso, creo que esas preguntas siempre llegan. Como uno como creador siempre tiene preguntas que lo motivan o lo mueven de alguna u otra forma y eso siempre termina en un producto, sea audiovisual, sea escénico, sea lo que sea, pero uno empieza a encontrar como ciertas maneras. Que eso también es lo que le da a uno, pues el estilo, ¿no? Mm. Como no es que reconozco a tal persona porque, ¿sabes? Sin saber ni mierda del director, ni de cómo lo hace, va y uno dice, esto tiene algo. Y creo que eso es también desde cómo se abordan esas preguntas, cómo se aborda todo el proceso, cómo se aborda la estética. Por lo menos tú, ¿cómo crees que o crees que tienes una, crees que has encontrado una forma, así cambio, no, como, porque creo que también es interesante nosotros como jóvenes, cómo nos pensamos hoy en día, cómo vamos a hacer nuestros procesos, teniendo en cuenta que ya nos han enseñado cómo hacerlo, ¿no? Y uno de una u otra forma es rebelde, todavía con esta vaina medio adolescente de no, no lo voy a hacer así, lo voy Sí. a hacer así. ¿Sabes? Como que uno por lo menos entrevista a agrupaciones que tienen más años y encuentra uno constantes. Quisiera saber si tú también pues tienes esas constantes o qué ha pasado en tus ¿Cuál es procesos. tu estilo? ¿Cuál es tu lenguaje? Sí, raro de responder porque siento que uno se sacrifica en el momento, ¿no? Ajá. Cuando uno dice, no, es que mi estilo es este, entonces uno hace lo siguiente, oye, y, no, y tu estilo no que... Ah. Entonces sí, yo siempre he tendido a alejarme de un estilo, que sí, de pronto las personas que han visto más de 5 cosas mías pueden identificar algo que se parezca, pues eso en realidad es una consecuencia, pero jamás una intención, ¿no? Como, entonces yo, por ejemplo, siento, y acá te contesto, creo que sí, sí. Yo siento que me he dado cuenta que otros directores, jóvenes y no jóvenes, por no decir viejos. No, 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 no. Con experiencia. Sí, 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 siento que ellos cuando hablan nada, ni siquiera hablemos de sus lenguajes, hablemos de que, por ejemplo, tienen dónde guardar escenografías, Ujú. ¿no? Y son muy juiciosos con esto, y esto es de esta obra, y esto es de esta otra, y esto, y mi lenguaje es este, y el estilo es acá. Y yo siento que yo le he hecho un poco el quite a eso, ¿no? Y he podido estar más relajado como con esas estéticas, ¿no? Como porque yo le he dado, digamos que desde el inicio, muchísima atención a los actores, ¿no? Porque yo siento que una cosa es dirigir la obra, o una cosa es dirigir la película, una cosa es dirigir el programa, pero otra cosa es dirigir a los actores, o sea, y yo siento que este país está lleno de grandes directores de obras y grandes directores de películas, ¿no? Y Sí. el trabajo con el actor es como sin duda algo que queda en un segundo o tercer plano. No importa porque la película está muy bien financiada, la obra está muy bien financiada, la obra está en este lugar, la obra está presentándose, tiene más de 100 funciones, entonces es indiscutible que sea un éxito, o sea, lo es. Pero entonces yo ahí entro a decir, bueno, ¿y cuál es el trabajo con los actores? Porque esa sin duda ha sido pues como no voy a decir ni estilo ni lenguaje, pero sí mi preocupación más grande. O sea, ¿qué estoy dispuesto yo a movilizar con actores, actrices, que además van a ver otras personas como ellos, ¿no? Entonces creo que mi distorsión más grande como lo que más me excita y me inquieta de trabajar en el teatro es sin duda todo lo posible que está entre un director o directora y sus actores. O sea, qué cosas actualmente están dispuestas como a enfrentar sin que parezcan retos o no que parezcan pruebas pero sí siento que esa búsqueda por dirigir actores me aleja un poco de dirigir obras, pero igual como tengo que responder por un producto, por una temporada, pues uno termina diciendo, sí, no, yo dirijo la obra y dirijo
a los actores, pero creo que mi preocupación siempre ha estado como más presente en, en la actuación, mucho. O sea, y eso me ha de pronto hecho ser un descuidado en lo estético, ¿sí? Como no tan juicioso como otros sí que se matan haciéndolo, ¿sabes? Como que uno los ve y fue pucha, yo no tengo todo ese, como todo ese, ese motor para dirigir obras como otros, o sea, es increíble y ahí es donde yo digo, cuando me dices que el más pegado yo, pues justamente no porque creo que no le doy toda esa preocupación a las obras, sino a las personas, ¿no? Porque soy una persona, además, entonces como que no soy una obra, soy Ujú. una persona, entonces creo que siempre mis búsquedas desde el comienzo han estado más relacionadas como a la humanidad, sí, a eso. Igual está interesante, ¿no? Porque por lo menos, pues sí, está claramente está toda esta estética, igual yo resumo estética como, claro, una puesta en Mm, escena, en la puesta de luces, mm, en la misma forma de escribir, ¿no? Como en tu poética. Pero pues creo que también hay algo interesante cuando por lo menos un director se especializa en dirigir actores, y es que volviendo otra vez a este círculo y como a esta agrupación, pues los mismos actores empiezan a proponer ese tipo de cosas que por lo menos el director no está poniendo ujú, intencionalmente. de acuerdo. Entonces todo funciona como una rosquita, ¿no? Porque claro, si tú diriges a tu actor y tu actor tiene como todo este universo que tú le estás creando y que le estás ayudando a potenciar, pues él mismo va a empezar a poner herramientas como, no, es que Ujú, necesito este café acá porque es que no sé qué, y de este color porque es que le gusta, ¿sabes? Como que sí. ahí es cuando se abre todo este espectro Mm, de que uso como creativamente, entonces como que ambas partes empiezan a retroalimentar. Y me parece muy chévere que digas como que te interesa mucho este tema de actores, porque por lo menos Pelea de la SAP es como lo sé, esa. lo sé. Ah, No, sí, es esa. O sea, así sea gente de la SAP o no, pero creo que en muchas academias pasa como cuando está la carrera de dirección, sí, que los bombardean de tantas cosas que al sí, final el mismo hecho de dirigir a un actor, como también es algo muy nuevo, sí. pues queda como en el aire. Pero no sé, o sea, no voy a decir que recomiendes o no, sino como qué formas has encontrado de decir, es que me interesa trabajar con un actor porque he encontrado esto. O sea, Sí, es lo que más me pica porque creo que hay una forma de investigar o, ¿sabes? sí. Como... Es que yo siento que justo evado el método, ¿no? O sea, como que mi forma de dirigir actores es de esta forma. Es como cuando hay que decir eso, es como no, o sea, estás dando por sentado que sabes cómo funciona la gente. ¿No? Yo dirijo de tal forma que no diriges de esa forma porque no sabes con qué ánimos, no sabes con qué carácter, no sabes con qué actitudes, no sabes con qué entorno te encuentres en tu siguiente ensayo. O sea, realmente la única ley que yo podría decir es lee muy bien, lee muy bien a los actores y a las actrices y no y según también el proyecto que están haciendo, ¿no? Y según también en dónde lo están haciendo, no solo dónde van a estrenar, dónde están ensayando. Porque yo siento que todo ese entorno en donde nos vemos para ensayar, cuántas veces nos vemos, cómo nos hablamos, Ujú. todo el detrás del ensayo, o sea, todo eso hace parte, ¿no? Para mí, o sea, yo sé que hay gente que, ay, no, a trabajar y ahí es donde empieza el trabajo. Y yo no creo, ¿no? Entonces no te diría como, sí, lo que pasa es que mi forma de trabajar con los actores es la siguiente. Entonces primero hago esto con ellos, luego esto y luego, y en el segundo ensayo hago esto y en el tercer ensayo, no puedo. No puedo y cuando he tratado de hacerlo es cuando más mentiroso me he sentido en esto, en el teatro. Porque siento que tiene que ver con una lectura muy importante del tiempo, ¿no? Y el tiempo y desde luego el espacio. ¿En qué momento de nuestras vidas nos estamos encontrando para crear? ¿Qué está pasando mientras creamos? O sea, ¿por qué no estamos haciendo otra cosa en vez de estar aquí creando? Estoy creando con Esteban, no con Rosa, no Ujú. con Ramiro, estoy creando con Esteban. Eso tiene que decirme algo y tiene que quitarme de encima la idea de que Esteban, mira, yo trabajo así, entonces, por favor, llena este formato y no, o sea, como es como es nuestro encuentro, ¿sí? Como, porque seguramente hay muchas comodidades, pero seguramente también hay incomodidades entre nosotros Ujú. y yo tengo que leer muy bien eso porque finalmente voy a trabajar con tu humanidad, o sea,
Hay gente que va a decir que no, que igual es un trabajo como cualquier otro, pero a mí no me lo parece. Y cuando más la gente se empeña en creer que es un trabajo como cualquier otro, es cuando los problemas entre las personas pues son muy difíciles. Y tú que estás metido en el teatro sabes que los dramas de acá son, pues yo sé que hay dramas en un call center también. Y sé que hay mucha gente queriendo mandar comer mierda a sus jefes, ¿no? Como que igual no estoy diciendo que nosotros, a diferencia de los otros trabajos, tenemos problemas, ¿no? Todos los tenemos. Pero nosotros somos muy, o sea, aparte que somos histriónicos, se nos nota mucho todo, pues es un poco más carnudito todo esto, ¿no? Un poco contenido, ¿no? No, es que Mm, nos juntamos un montón. ah, Sí. Entonces eso hay que leerlo y hay que estar preparado. Entonces, aun cuando más es eso, pues menos siento yo que mi forma de trabajar es esta. Es como, no sé. No sé cuál es mi forma de trabajar y todas las obras o cosas que he hecho siempre han tenido un rigor distinto y siempre han tenido un ritmo distinto y siempre las preguntas al actor o a la actriz son distintas Ujú. porque las cosas que le están pasando al actor o a la actriz son distintas y porque es muy mentiroso meter como el trabajo del teatro a una plantilla. O sea, no me inviten si van a meter mi humanidad a una plantilla. No estoy dispuesto yo a hacerlo de ese modo. Hay gente que dirá que esto, o sea, no sé, yo ja, predisponiéndome, hay gente que dirá que está mal, pero yo creo firmemente en eso. O sea, creo firmemente en que cada lectura es específica y que no hay una forma de trabajar y que una obra no se parece a la otra. O sea, una obra te habla de abuso y otra obra te habla de muerte. Y a lo mejor todas las obras hablan de amor, abuso y muerte, pero cada obra está poniendo un énfasis y una mirada en algo específico que otra no. Sí, entonces cada obra merece su momento de darse cuenta de qué forma abordamos a la humanidad, ¿no? Como eso. Igual creo que esa es la pregunta básica como cuando uno va a hacer teatro. ¿Sabes? Como que ahorita hablábamos, antes de que empezara la entrevista, de que a veces es un poco difícil como joven surgir en esto, Mm. pues porque ya hay personas que tienen recorrido y que tienen sus formas de hacer y es como difícil porque no es que te las impongan, sino que ya básicamente es regla. Entonces, no quiero como decir, ah, es que todo lo que se ha hecho está mal. No, o sea, hay horas y estamos en donde estamos pues, gracias a esa gente, ¿sabes? Pero creo que como que todo el tiempo la investigación del teatro ha sido como descubrir la humanidad y la humanidad como cambia y muta todo el tiempo. Eh, pues ahorita estamos descubriendo las nuevas humanidades, ¿no? Mm. Y como este tipo de nuevos procesos y nuevas cosas. em, que por lo menos se refleja mucho en las salas. O sea, a mí me sorprende mucho cuando va a haber una obra de una persona menor de 30 años, como lo que está haciendo, a comparación, hasta el mismo texto, ¿sabes? Mm. Como vamos a un clásico de hace 200 años, una persona menor de 30 años y una pues de más de 30 como Ujú, que la van a montar de formas muy diferentes y ujú, no va a entrar en cosas de, es que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, la experiencia le da o no, sino es como son humanidades ujú. distintas y creo que eso es hacia donde está avanzando. ¿Tú has leído algo así, o sea, en lo nuevo que se está presentando con las nuevas generaciones, con la gente joven, que estamos intentando también construir nuestra propia base? ¿Has leído como algo de esa nueva humanidad, como esas nuevas investigaciones, esas nuevas tendencias? Pues yo tengo, además es que estos son frases de cajón, ¿no? Como para uno sus amigos siempre van a ser las mejores personas, para uno Ajá. sus mascotas son los mejores animales, para uno su mamá siempre será la mejor mamá del mundo. Y desde luego eso obedece a que la perspectiva de uno es particular y no idéntica a las otras. Pero yo sí he tratado de hacer que la gente de las personas jóvenes que me han inspirado se vuelvan mis amigos. Es decir, no trato de decir que porque son mis amigos son buenos, porque igual uno tiene que hablar bien de sus amigos, o sea, uno tiene que hablar bien de sus amigos, ¿no? Uno tiene que decir, pues si son mis amigos, pues son buenísimos actores, son buenísimos directores, pero yo digo, no, o sea, uno puede tener amigos, pues que uno no le gusta lo que hacen Ajá. y las cosas que te unen a ellos son otras, pero esencialmente digamos que yo he tenido como como una flecha me atravesó cuando Jared y Angie llegaron a mi vida, Jared Ricaurte y Angie Ligeia, ¿no?
Y son, Jared, pues ambos pasaron por la SAP. ¿Sí? Ambos pasaron De por la nuevo SAP. existen otras academias, otros mundos. De nuevo. Y de nuevo también en ellos también están las renuncias. Ah, Así sí. haya grado o no haya grado, siempre hay maneras de renunciar a lo que uno incluso pertenece, ¿no? Ellos dos en particular, siento que son escrituras con las que, pues más que hablar de que me gustan, ay, sí, es que lo leí y me gusta. No, son escrituras que me confrontan, son escrituras que me inspiran y son escrituras que me hacen creer en que justamente la mirada juvenil no es simplemente algo que está siguiendo a los adultos, como que para allá vamos, sino que también es una mirada que de pronto ellos cuando eran jóvenes no tenían, ¿no? Entonces eso ha hecho que yo tenga muchas ganas de creer en nuestra mirada y entenderle paciencia también, ¿no? Entonces siento que ellos dos me han confrontado desde su escritura, porque siento que cuando escriben no le temen no le temen a exponer como su perspectiva en humor y en dolor sobre las cosas, porque no es una cosa netamente humorística y no es una cosa netamente dolorosa, es una cosa que varía, que se mueve, pues que termina uno invitándolo a escribir lo suyo, ¿no? Como que siento que ese es el mejor teatro, esos son los mejores libros que uno puede leer. No es o sea, los mejores libros que uno puede leer no son los que lo inspiren a leer otro libro, sino los que lo inspiren a escribirlo, ¿no? Entonces siento que ellos dos, verlos hacer, verlos escribir, verlos dirigir, me hacen tener mucha fe en lo que hago y lo que me dedico. Entonces sí, se puede decir que sí hay jóvenes en los cuales puedo como depositar todo mi amor por este oficio. Y por último, mm, este proyecto está creado también porque justamente yo he querido llegar, y es como el propósito siempre, llegar a gente que no consume teatro. Mm. Y pues la gente que no consume teatro en redes, en su mayoría somos jóvenes. Em, como alguien que ha logrado tener temporadas, porque es que creo que también es una vaina re densa, ¿sabes? Como que si no estás en la academia, en donde la academia te financia, afuera es un comedero tenaz, ¿sabes? Como alguien que ha logrado hacer eso, siendo joven aún, como estas personas nuevas que tal vez les está picando ese bicho que a ti te picó, 8 años dijiste, Mm. y a ti te picó ese 8 años y si hago teatro, ¿qué les dirías? ¿Sabes? Como que viene, que se pueden esperar, no que deberían hacer, sino como, sí, como un consejo, como, pana, no desista. Hay momentos en que o sea, la crisis siempre está presente, individualmente desde luego, y socialmente también, o sea, mundialmente también la crisis siempre está. No hay momento de no crisis. Ujú. Pero hay momentos en que la crisis es muy visible y es visible cuando la muerte está muy cerca a ti. Cuando la muerte masiva está muy cerca a ti es cuando tú dices, uy, esto está crítico. Igual siempre pasa. Pero por ejemplo, en el 2020, cuando la muerte estaba tan cerca a la gente, entonces la gente podía decir y podía decir que había crisis. Ujú. Entonces siento que en esos momentos es cuando más esperanza la gente puede tener en lo que tú haces, en lo que tú escribes, en lo que tú diriges. Y por eso yo siento que el teatro o la escritura o las artes son un medio, o sea, sí son una actividad y un encuentro de fin de mundo. O sea, cuando todo se vaya al piso y cuando no haya postes de luz, cuando todo sea oscuridad y estemos unos 5, 10, 15, 20 reunidos en un cuarto con angustia, pues siempre va a ser buenísimo esto, ¿no? Como escribir algo y que alguien lo escuche y que alguien diga, ah, sí, y si hay alguien además que puede pararse allí a decir esos textos y mientras y a brotarnos como esa honestidad, pues lindo. Entonces siento que el consejo más, consejo, Pero es algo el, que es raro decir un consejo, es el, como como el, la palabra de digamos de la aliento. palabra del día, es
es ser consciente de la crisis propia y externa, que la externa es la tuya también, porque estás en medio de ella. No hay que buscar como espacios de paz para ir a crear, ¿no? Como porque ese es el discurso a veces, como tú aíslate, ¿sí? Un cuarto blanco y entonces donde no haya ruido y entonces ahí brota y ahí te escuchas a ti mismo y te sumerges y sale la creación. Como además creyendo solamente en ti, ¿no? Como impulsado solo por ti mismo, impulsado solo por lo que crees de ti mismo. Entonces creo que primero ver la crisis a los ojos, la tuya, que de pronto es chiquita y pequeña a comparación de la crisis de otros, que es más cruda, más sangrienta, más injusta. No descuidar la tuya ni la externa y no ser impulsado por lo que crees de ti mismo. O sea, porque cuando... Es que sí, siento que este discurso de hay que creer en uno mismo nos contamina bastante, porque por creer en nosotros mismos hemos llegado a decepcionar a mucha gente, incluso a nosotros mismos. Entonces es más lo que no hay que creer para crear, ¿no? Entonces sí, sí siento que el mejor consejo es el desengaño. ¿No? Es no creer, ¿no? Y por eso uno lo prueba. Y por eso la obra de arte o la obra de teatro es una manera más de comprobar algo. No la verdad, pero en sí es la manera lo importante, en que encontraste un mecanismo en el cual puedes comprobar algo o no. Y eso solo es posible si no crees en algo. ¿Mm? En lo que hay que creer es en el hacer, o sea, creer en la creación, pero en ti mismo, pues no sé, siento que eso es bueno para las venias y ya, creer en ti mismo. Pero creer en ti mismo y crear desde ese lugar es agobiante. Y a veces por eso es que cuando no salen los proyectos, porque son más los proyectos que no salen, esto es algo de lo que no se habla. Ujú. Por eso las entrevistas, uno en las entrevistas nunca va a hablar de, bueno, ¿y cuántos fracasos tuviste este año? No, mira, este año no me salió esta obra, ni esta obra, ni esta, sino vamos a hablar de lo que me salió, por favor. Ujú. ¿No? Entonces giré aquí, fui acá y todo es desde lo que yo he conseguido y he hecho y no desde lo que no he conseguido. Porque siento que lo que me impulsa a crear es todo lo que no he conseguido. Entonces por eso creo que el desengaño es importante porque no hay que creerse nada de lo bueno que le ha pasado a la gente. Y bueno, y porque es tan bueno y porque el mundo sigue tan vuelto mierda, entonces si es tan bueno lo que te pasa, ¿ah? Y porque si es tan buena, si son tan buenas tus obras y haces 3 obras al año, porque igual el mundo es una puta mierda, ¿sí? Entonces es como, no, no creas en lo bueno que eres, duda de ti, pero todos los días. Ah, igual no desistir, ¿no? Creo que algo que marca mucho la etapa de ser joven es como, pues hay que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, y hacer, porque de alguna u otra forma, pues nada garantiza que pegues o nada garantiza que tengas éxito, ¿no? Pero Mm. de alguna u otra forma estás siendo fiel a ti mismo, ¿sabes? Como y Ese, ese, buscándote tú. esa frase que le dicen a uno, que también son frases que me desesperan. De, porque además se vuelve una disculpa para no decirte que no les gustó tu obra. Y es como, pero lo importante es hacer. Y Ajá. entonces ahí digo, bueno, listo, sí, es una frase en la cual hay que creer, pero también en qué lugar la estás escuchando. La estás escuchando en alguien que no te quiere decir, no, no me gustó tu obra, no, no la entendí. Y en vez de eso te dicen, pero lo importante es hacer, ¿no? Entonces ese es el consuelo, que sigas haciéndolo porque en algún momento lo lograrás. Pero ¿lograrás qué? Si lo importante es hacer para en algún momento lograrlo, pero ahorita hablábamos de que son más las cosas que no salen, son más los fracasos, son más las cosas que uno no contaría en una entrevista. Ujú. O sea, si son más esas cosas, ¿por qué creer que hay que lograr? ¿Sí? ¿Por qué no creer que hay una seria relación en lo escénico con el fracaso? ¿No? O sea, porque el fracaso hace parte de todos, ¿no? Y porque el mundo sí es un fracaso, ¿no?
y porque la guerra sí es un fracaso, y porque la muerte sí es un fracaso, y la muerte de esas formas en la que la vemos, ¿no? No la muerte natural. Entonces, sí, el mundo es un constante fracaso, pero a su vez, alguien que ante la cámara te está diciendo que es un logro, pues, ¿por qué no más bien decir que lo importante es no hacer, ¿no? Pero en la medida que dices que lo importante es no hacer, estás haciendo demasiado también porque estás reconociendo que este es un lugar del fracaso. Y si en medio de eso hay aciertos y hay gente que te elogia y hay gente que le gusta lo que haces, son logros para la gente. Porque al que le gustan, bueno, de pronto igual podemos decir que es logro en la medida en que te van a pagar mejor cuando lo haces de esta forma, pero son solo, pues, cosas que hacen parte del dinero, Ujú. no del éxito, ¿no? Como, ¿qué es el éxito en realidad? Igual, creo que hay que hacer, no por... Esto es el teatro particularmente es una cosa que uno hace cuando ya es consciente que lo está haciendo, que es netamente por pasión, por lo menos aquí en Colombia, porque nada te asegura que tu función se va a llenar y así se llene, muy probablemente te vas a quedar con 20.000 pesos de toda la boletería porque todo se fue en lo que invertiste, ¿no? Es una cosa como de, ¿sabes? Creo que no hay que desistir, no por hacer y hacer y hacer, sino no hay que desistir por no matar al niño interno, por no matar Mm, esa chispa que en algún momento no, te trajo acá. Es como, no desistas por ti. Y si en algún momento pegas, pues chimba que pegaste, porque exacto te va a dar los medios para hacer más y para vivir de cierta manera mejor y tener menos preocupaciones. Pero creo que es como, haz por ti y fracasa por ti. chimba que pegaste, y lo que te decía, chimba que pegaste es como iguales, son los éxitos de la gente. Es decir, si la gente sale muy emocionada de tu obra, ¿quién está más emocionado al final? Pues esa persona. Ujú. Tú a lo mejor estás pensando en que la obra no salió tan bien. O sea, no nos digamos mentiras, incluso en las obras que la gente sale como, wow, sí, uno por dentro igual quisiera hacerlo de otra forma o quisiera hacerlo mejor. Entonces digo como, es más, o sea, esto se parece más al fracaso que al logro. Y por eso cuando veo a gente hablando como de esto, del éxito, y es como, pues no sé, es solo como una oportunidad para decirle al mundo que, pues que uno ha comido mucha mierda para estar acá, pero pues en realidad uno ama comer mierda. Pues si uno está en esto, ¿no? O sea, Ajá. y si tú lo dices como llenamos el teatro y nos quedó, ¿cuántos chicos? 120.000 pesos. No es por dinero que estábamos acá entonces, ¿por qué era? Porque nos vieran. Ah, bueno, entonces era por validación. ¿Y es el teatro un lugar para la validación? Digo, no creo, porque justo cuando hacemos obras estamos hablando de la validación, estamos hablando de, o sea, siento que es un lugar más como para perderlo todo. O sea, es más como una guerra perdida el teatro, pero una guerra perdida también es a su vez como una guerra acabada, o sea, una no guerra, ¿no? Ujú. Entonces sí es importante esto porque obviamente amo hacer teatro en vez de estar haciendo algo que dañe la integridad de otra persona u otras personas, o sea, por esto es una guerra ganada también, ¿no? Como hacer teatro y quedarse acá en vez de hacer cosas que intenten dañar a los otros. Buenísimo, no es por la plata, definitivamente que uno está acá. Sí, netamente es pasión. Gracias, Dani, No. por haber abierto este espacio. También a todas las personas que estaban viendo esto, o las pocas, o O tú y yo, fracasa. o tú y yo. Total, gracias al fracaso y a mandar toda la mierda. Y a nosotros que somos los primeros espectadores de Total. esto que se está Y diciendo. fracasen. Fracasen porque no hay otra forma. También de aprender, ¿no? O sea, del fracaso vienen las obras maestras. No, claro, además en un país que tuvo y tiene colegios que exigen ser los mejores, ¿no? O sea, yo tenía amigos en el cole que tenían que ser los mejores, pero no Ujú. porque quisieran ser los mejores, sino porque los obligaban. Entonces, no sean los mejores. ¿Para qué? ¿Para darle el gusto a quién? Sean ustedes. Total. Y nada, espero que podamos vernos en otros segmentos de Voces del Escenario y de Hablemos de Teatro para seguir hablando de estos fracasos perpetuos que a veces son éxitos. Chao.